interesa la teoría de los no teóricos. Los teóricos provienen de una escuela, entonces vienen de una convención. Los no teóricos tienen una teoría, solo que esta no responde a una convención. Querías hablar de la poesía, no de la poesía y en ella de la tuya. Yo no creo que uno pueda referirse directamente a un universal. Un universal es una manera de conocerlo directamente. Y por eso solo sirve como referencia. Ahora yo te pregunto, ¿para ti qué cosa es la poesía? Mira, yo no sé muy bien. Yo siempre he hablado de que hay una voz que le habla a uno. Hay momentos en que uno siente eso que llaman inspiración quizá. Y que, bueno, Roland Barthes, el estructuralista, hablaba del incipit, de la primera frase que lleva en sí el resto. Claro, hablaba más bien de prosa. Y yo creo que en poesía es válido. La poesía para mí es una experiencia casi religiosa, yo diría, porque es el momento en que alguien con dotes de creación se comunica con la trascendencia, con lo que va a superar o que va a dejar y lo que puede transmitir a los demás. Pero eso le da un valor objetivo a la poesía, no es subjetivo. Es decir, existe por sí misma y se va a transmitir a través de una persona. Si estamos hablando de religión. Es decir, Dios existe, es real para los que lo creen. Y el sacerdote opera sobre esa base. Hay algo de eso, yo creo. Bueno, el origen de la poesía, ¿cuál es? O sea, la cosa... los rapsodas, pero los rapsodas tenían esta cosa de transmitir la guerra de Troya, yo creo que... De hecho sale del himno religioso. La epopeya viene de claro. Entonces hay algo de reverencial. En el caso mío y lo que yo veo en la poesía actual, contemporánea, es la posibilidad de reconstruir en otro ser humano un estado emocional, una emoción que fragua como experiencia estética. O sea, si tú tienes una emoción y se queda ahí, pues no es poesía. Pero si tú tienes una emoción que tú puedes transmitir en 4 o 5 líneas y que otra persona las puede reconstruir del lado de esa persona, estás un poco trabajando en el camino de la poesía, pienso yo. Yo no soy un teórico, no me gusta teorizar demasiado. Ni siquiera explicar los poemas, ni mucho menos. Yo creo que los poemas se tienen que explicar por sí mismos. Si hay que explicarlos, ya no son buenos poemas. Es así como yo lo veo. Esto es lo que te puedo decir. Yo creo que lo importante cuando uno se plantea la tarea de escribir poesía es dejarse ir por una emoción intensa que puede plasmarse o no. Yo empecé a escribir poesía cuando yo estaba asistiendo a un cursillo de tecnología que me daban unas clases de trigonometría y álgebra y esas cosas espantosas. Y yo me di cuenta de que, por supuesto, yo no había nacido para ser ingeniero. Me iba a mi casa muy deprimido. Yo tenía 16 años o algo así. Y me acostaba en la cama y tenía un blog de eso de papel gaceta y empezaba a escribir. Y aquello surgió así. O sea, yo creo que lo importante es eso. Mucha gente se piensa que la poesía tiene que ser experimental, o tiene que ser rara, o tiene que ser caótica. Yo creo que en mi caso, y en gente más o menos que se comunica conmigo, tiene que ser una experiencia
intensa que se pueda transmitir. Yo no sé si esa es la teoría de la contrateoría o de la no teoría, pero eso es lo que te puedo decir. Cumple una función dada en la cultura, en la vida. Sí, indudablemente. ¿Qué función? Enriquecer a los demás seres humanos si necesitan esa especie de luz que trae la poesía. Sí, es definitivamente un sacerdocio. Tiene algo que ver. De hecho, mistérico. Sí, tiene que ver. Pero mira, la poesía épica, por ejemplo, la Eneida, sí, es el relato que conocemos de Enea, pero hay momentos en que aquello como que se aparta y está en un universo de deslumbramiento por sí mismo. Bueno, hay algo que es fabuloso. En la Ilíada está el momento de la descripción de los barcos, ¿no? Eso es un canto en sí mismo. El Eneida yo creo que es la llegada al Elíseo, ¿no? Eso. Cosa curiosa, la última vez que me leí el relato de Hernán Cortés llegando a México, la conquista de México, con Bernardo Díaz, la verdadera historia de la conquista de México. Sí. Yo me encontré con algo que no había reparado antes, ya lo había leído antes de niño, por lo tanto no ni lo recordaba, y es la descripción de los caballos. Y es impresionante. Tú hablas del libro de Bernal Díaz del Castillo. Sí, ¿no? Esa descripción es de los caballos, eso, y después todo. Sí, y si tú miras a ver, por ejemplo, ese libro existe con un motivo muy concreto. Él no era un poeta que estaba haciendo poesía, él no era Homero, él estaba corrigiéndole la plana a alguien que no había estado ahí, había estado y de hecho él estaba hablando de bobería, aquí estuvo allí fui yo, y es esto y esto. Y llega ese momento esplendoroso de la descripción de los caballos. Eso es poesía. Bueno, precisamente lo que te digo, y por eso mencionaba lo de la Eneida. Hay momentos, o sea, te estoy poniendo ejemplo de una obra que es épica, o sea, fundamentalmente narra una gran trayectoria, pero dentro de esa narración hay momentos como que esplendorosos. En la Ilíada, cuando el hijo de Héctor se echa a llorar porque ve el penacho de Héctor que va a la batalla, que es una de las cosas maravillosas. Entonces, esos momentos en que se abandona el propósito de un texto y surge un misterio que es eterno, que se graba en la memoria, eso es poesía. Pienso yo. ¿Qué es lo que hay de común entre La Vuelta al Bosque de Luisa Pérez de Zambrano y, digamos, Testamento del Pez? O algo un poquito más para acá todavía, los poemas de Virgilio, los poemas estos un poco burlones de Virgilio, Rosa Cají, solicitud de canonización. Así a simple vista tú no lo ves. ¿Dónde está la identificación? En el que lo recibe. Porque no sé, cada persona que escribe poesía es como un oficiante vestido distinto. O sea, no es sin hábito, un oficiante sin hábito. Bueno, o sin hábito, o con un hábito que no es el mismo del otro. Pero en el fondo el rito es el mismo. El rito es ir hacia adentro en una emoción muy intensa y echarla hacia afuera para que otro la reconstruya. Si eso no existe,
lo que hay es experimentación, laboratorio, palabras pegadas con otras, pero no hay poesía. Eso es lo que yo pienso. Ok. ¿Sabes por qué lo piensas? ¿O no vas a llegar hasta ahí? No, porque como yo lo veo, es un problema de transmitir algo que tú no puedes definir, que es emoción. Ok. En algún lugar, y aquí voy a volver a un tema que ya se ha hecho recurrente contigo, y es el tema del neorigenismo. En lo personal, yo me llevaba muy bien con la idea de que mi generación era neorigenista. Después que yo reviso tu poesía, entonces yo tengo que rearmar toda una serie de cosas, ¿no? Y entiendo que mi generación no es neorigenista, mi generación es neolesamista. ¿Okay? Neorigenista eres tú porque es una tradición que no es Lezama Lima, sino una tradición que contiene a Lezama Lima, más grande que él, y crece, y de la que tú derivas. ¿Te das cuenta? De hecho, yo te reconozco a ti allí, dentro de eso, mucho más cerca que otros poetas a los que yo respeto muchísimo. El tema es que todos ellos son poetas que han sido tocados más o menos por el magisterio de Lezama Lima, pero no se insertan en su tradición estética, en su sensibilidad estética, del origenismo, que no es Lezama. ¿Me entiendes? Es Eliseo, que no tiene nada que ver estéticamente, en ese sentido. Yo estoy más cerca de Eliseo que de yo te pongo junto a Eliseo. Y estoy mucho más cerca de Vaquero que de Virgilio, por ejemplo. Tú eres entre Vaquero y Eliseo. Sí. Y lo elegíaco, ese tono. Ahora bien. Lo intimista también. Ahora, Lezama, el valor de Lezama entre el origenismo para mí es el del teórico, el del que lo organiza, ¿no? Y en algún momento él habla de que el gnosticismo, es iluminista, el gnosticismo se caracteriza por la búsqueda incesante de la luz. Entonces yo veo, tú me hablas de esta naturaleza pseudo-religiosa del arte o de la poesía, el oficio, pero el oficio no como el trabajo, sino como el misterio que se opera. Mi duda es, ¿no será esto una posición o hay una intuición profunda que tú puedas explicar sobre eso, a partir de tu propia experiencia? Yo creo que fundamentalmente lo que Lezama y en cierto modo Eliseo y Vaquero lo que nos dieron fue sobre todo el deslumbramiento ante la palabra exacta, para transmitir esa emoción de la que yo hablaba hace un rato. Porque no es poner lo primero que te viene a la mente, es construir el poema como una especie de urtimbre, como una especie de tejido que puede transmitir esa emoción. Si no transmite esa emoción, el poema no funciona. Y Lezama, lo que pasa es que Lezama era tan poderoso en su ego que no se detenía a pensar en que eso había que transmitirlo. Se cerraba en sí mismo. Y de ahí la cosa un poco críptica de sus poemas, ¿no? Okay. Pero no olvidaba nunca esta especie de música. Porque la poesía eso también hay que decirlo. Antes tiene que ser música, si no como decía Heberto, cacharrera. Y bueno, ok, está bien, vamos a hablar porque ya esto se iba a tirar ya la provocación de los antipoemas. Los antipoemas. De Parra son antipoemas. Antes de ser antipoemas son poemas. Porque tienen un orden, tienen una ironía, tienen una sonoridad. Porque no es taca, 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 es señora vístase antes de que llegue su marido. Ese
parlamento está construido. Señora, vístase antes de que llegue su marido. Ok, hay un pasaje, ahora que dice eso, es interesante. Hay un pasaje de Octavio Paz, cuando en la antología, el prólogo de la antología Poesía en Movimiento, en que Octavio Paz dice que Picasso destruyó la forma, lo que no es sino una forma de ensalzarla. ¿No? Es una oración complicada, pero yo creo que es muy eficiente, porque yo creo que no hay nada más formal que un experimento de Picasso. Claro. ¿No? Y ahora tú me explicas esto con la antipoesía de Parra y tiene sentido. Los experimentos, digamos, dadaístas, de no discurso, de no transmitir, son interesantes porque son saltos en el vacío y estéticamente están justificados, pero no es de lo que yo estoy hablando. Yo estoy hablando de algo que tú entregas, de una especie... Esa es la función de la poesía para... Esa es la función de la poesía. Tú entregas, tú pones algo en el altar de Afrodita. ¿Entiendes? Eres muy elegíaco, eres muy clásico, pero Sí, eso eres tú. pero tiene, eso es lo que yo veo. O sea, tú me preguntas y yo tengo que decirte lo que yo pienso. No, yo quiero saber, porque te dije desde un principio, no creo que se pueda llegar a un universal directamente, sino a través de un hecho concreto y te estoy Pero preguntando no a ti. niego, para que me entiendas, o sea, yo no me niego a que haya otras personas que vean en un discurso incoherente o aparentemente incoherente un propósito de transmisión. Yo no me niego, pero yo no es lo que a mí me interesa ni lo que yo creo que puedo hacer. Ni es lo que te funciona a ti. Ni es lo que me funciona a mí, exacto. Ok, pasamos por el tema del encerramiento de Lezama Lima. ¿Qué tú crees tú crees que existe realmente una poesía de Torre de Marfil? No. Ni siquiera Mallarmé. Ni siquiera Mallarmé. ¿De qué se trata entonces? ¿Eh? ¿Y de qué se trata entonces? Es, no sé, como una especie de mito. En Mallarmé hablaba mucho de la cuestión de la famosa Torre de Marfil, pero sus poemas, yo no soy malarmiano, ni admiro mucho esa especie de modalidad, pero hay que respetarla. Él tenía un cultivo de la forma que era muy riguroso, un cultivo de la palabra, una especie de cosa escultórica, que los poemas de Mallarmé son quizás lo más importante. No es el tipo de actividad poética que a mí más me interesa o que, no sé... ¿Qué es lo que no te...? Porque se cierra en sí misma, que es un poco también lo de Lezama. Pero... Noche insular, jardines invisibles, es maravilloso. Pero ya, eso. Bueno, ¿tú sabes por qué te hago la pregunta? Porque haciendo esta investigación sobre Mato Paoli, me encontré con dos personas que me dijeron que la poesía hermética no existe, que sencillamente no existe. Sencillamente tienen una singularidad hermenéutica. Las personas acceden o no. Que el rechazar un poema, una determinada escritura como hermética, responde a un desinterés propio, pero no a que no sea accesible real, es que a uno no le interesa. Y eso puede ser legítimo, eso es legítimo. A mí no me interesa todo, pero no voy a descalificarlo porque no me interesa. Porque, por ejemplo, la referencia malermiana a la Torre de Marfil yo lo veo más como una cuestión de búsqueda interior. Yo. Sí. Pero eso no es hermético. El hermetismo, no sé cómo se puede definir, es la de renunciar a la transmisión de un mensaje. Exactamente, y no es el caso de un poeta. Si tú Un poeta siempre quiere deslumbrar, aunque sea con un sonido, por eso es muy importante tener presente la música, aunque sea con un sonido que gusta. O incluso discordante. Está buscando un efecto. Discordante, Está buscando un efecto. Sí, buscando un efecto. Que es dramático. Sí.
Es importante tener presente el elemento musical, me parece a mí, porque... Sí, yo sí lo creo. Esa es la estructura. Yo fui alumno, por suerte, de Camila Enríquez Ureña cuando tenía 18 años. Y Camila te explicaba la Ilíada y de repente ella te empezaba a leer en griego. Y tú sentías aquella ta 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 y ta 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 ta. Y era fabuloso porque tú te dabas cuenta que había una estructura musical. Y entonces eso es fundamental para la poesía. Hay gente que no lo acepta, hay gente que cree que lo que decía Padilla, la cosa cacharrera es aceptable. Mira, para mí no lo es. El taca 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 no lo es, excepto, o sea, no sé, quizás en un momento determinado en que tú quieres demostrar algo dentro de un contexto narrativo. Pero para mí la poesía es quizás porque tengo un concepto muy convencional del género, es música y es emoción. ¿Se entiende? Eso es lo que compone a la poesía. Eso es lo que compone a la poesía. Música y emoción. Sí, la emoción viene de asumir una experiencia a plenitud. ¿No? Los primeros poetas cubanos que yo leí fueron Escardó, Fayad Jamis, un poco Lezama, pero Lezama nunca me... después acuérdate que entré en la escuela de letras, entonces ahí ya era otra cosa más que estructurada, ¿no? Después, claro, como todo el mundo, uno empieza a buscar en la literatura ciertas cosas, algunas lo arrastran a uno en una dirección y otros a otra, pero por ejemplo... Después empecé a leer cosas un poquito más serias, empecé a leer La Montaña Mágica, por ejemplo, que fue un libro capital y ya eran otras cosas ya. Pero como en esa época en que yo estaba en el cursillo de tecnología, que me puse a escribir los primeros poemas, eran un poco el reflejo de lo que yo estaba leyendo, lo poco que yo conocía, porque tampoco yo estaba metido en el asunto de aprender algo, estaba tanteando. Escardó lo leí mucho en esa época. Fayad, un libro muy lindo que tiene Fayad, que escribió cuando vino de París, que se llama Los Puentes. Fayad es eso, mira, muy poca gente se han puesto a estudiar eso. Fayad tenía un vuelo que a mí me gustaba mucho. Era muy popular, su poesía era muy... Sí, pero después como que no siguió por esos caminos, no siguió por esa brillantez que tenían sus textos. Recuerda que la realidad cubana... Vagabundo del Alba, había un libro que se llamaba así, Vagabundo del Alba. Recuerda la realidad cubana no propiciaba mucho la permanencia en este tipo de cosas, ¿no? Es decir, era todo muy vertiginoso y te consumía mucho. Bueno, en el caso de Fayad, que yo no lo conocí personalmente, pero he oído muchas cosas que me han dicho la gente, porque yo lo leí, ya te digo, en esta época mucho. Escardó, Fayad, había una edición que se había sacado en ese momento de Nasim Hikmet, el poeta turco. Como ves, yo no leía a Lezama, y no leía a Cintio, y no leía... Después leí un poco a Eliseo. Eso es lo que estoy buscando. ¿De dónde viene? Pero sí, pero el origenismo y los postulados estéticos del origenismo estaban en el aire un poco. Claro, tú no lo leías a ellos, pero leías a las fuentes de ellos. Sí, o estaba, qué sé yo, Nancy Morejón empezó a escribir y yo leía algo que escribía Nancy, pero que a lo mejor venía de ciertas cosas. No, es que ellos, por ejemplo, tú no leías a Cintio ni a Lezama, pero ellos son una fuente muy directa de Martí, del Espejo de Paciencia, que de los románticos cubanos. Sí, mira, los románticos cubanos, claro. Entonces, sí, entonces, eso es una fuente muy directa de ellos, y tú la bebiste. Entonces, es decir, no eres hijo natural, pero por adopción. Es
ese bebía de la misma No, después sí, después uno va un poco siguiendo el rastro, ¿no? Pero y los poetas franceses, acuérdate que Nancy y yo, esto es un poco interesante, o sea, Nancy y yo estudiamos bachillerato, pero coincidimos cuando empezamos realmente a conocernos, es en la Academia de Idiomas del Capitolio, en que empezamos a estudiar francés. En el verano, la transición de finales del el final del curso de bachillerato y comienzo de la universidad. Y ahí nos topamos con una persona extraordinaria que se llamaba Zaida Rodríguez, una chica cubana que había acabado de llegar de París, tenía las experiencias a flor de piel, que nos enseñaba francés, o sea, sus clases de francés se hacían con Baudelaire, poemas de Jacques Prévert, poemas de, ¿te entiendes? El cementerio marino de Madrid. Entonces, eso está en mi formación, te estoy hablando del año 61. Ahí está. Eso es lo que tú querías saber. Ahí está.